nada socioantroponímica. El título de la mesa es Sociedad y Política dentro de la socionomástica. En primer lugar, nuestra primera ponente es Gabriele Rodríguez de la Universidad de Leipzig en Alemania y su ponencia es Nombres de pila en Alemania como portadores de información social, cómo se puede capturar la información social en los nombres. Te damos las gracias por participar y te damos la palabra, Gaby. Te escuchamos. Aquí son las 5:30 por la tarde. Muchas gracias para participar en esta jornada. Tengo que apurarme porque tengo muchas informaciones. Voy a leer mi texto. Bueno, podemos empezar con el PowerPoint. Bueno, además de la función de la identificación de su portador, los nombres de pila están asociados con mucha información sobre la persona y su entorno social. Porque la elección del nombre, porque la elección del nombre está guiada por las experiencias de vida de los padres, están en un contexto social. Esta es influenciado por circunstancias regionales y temporales, tradiciones familiares, modelos de conducta, religión, pertenencia a grupos sociales y, hoy más que nunca, por aspectos estéticos. La siguiente. Por lo tanto, un nombre de pila siempre lleva informaciones sociales sobre el género, la edad o la afiliación a un grupo social. Dentro de una cultura y dentro de una época, esta información se percibe de manera similar. Fürchte Gott es un nombre alemán, Gottlieb, otro nombre, se entienden como nombres pietistas, porque se entienden. Fürchte Gott, temer a Dios, Gottlieb, ama a Dios. Mandy, Peggy y Enrico son nombres típicos de la ex-RDA. Adolf y Horst son nombres del tiempo del nazismo. Y hoy Ali, Mohammed y Aisha se entienden como nombres extranjeros. ¿Qué pasa con las otras características? ¿Hay más connotaciones globales? ¿Y cómo se pueden hacerse visibles? Se presenta esta investigación, imagen de nombres de pila, sobre el efecto de los nombres de pila, cuyo núcleo es una encuesta en línea por Internet. La encuesta capta el efecto individual de los nombres dados con respecto a pares de connotaciones dados de un diferencial semántico. Las parejas de connotaciones se relacionan con el sentido del nombre en sí mismo, así como con las atribuciones a los respectivos supuestos portadores del nombre. La siguiente. Este tipo de investigación no es tan nuevo. Ya en los años 70 y 80 habían estudios. A diferencia de estos, el corpus de nuestra investigación es mayor, más de 2.000 nombres, y se recopilan grandes cantidades de datos. En un mes, más o menos 150.000 votos. A partir de los datos recopilados, se calculan los perfiles de impacto gráfico. Nosotros lo llamamos onogram. Y en el siguiente yo voy a usar este término onogram como perfil de impacto gráfico. Muestran si
y en qué áreas los nombres son connotados con connotaciones que tienen un efecto general dentro del mundo de habla alemana. Estos se pueden comparar con datos estadísticos de los nombres de pila y mostrar los cambios a largo plazo en el cambio en la calificación de los nombres. Para esto, los nombres se evalúan de acuerdo con 13 criterios, que luego muestran si el nombre del portador asocia ciertas propiedades. Es importante que las evaluaciones, por supuesto, no se apliquen a portadores individuales de nombres, sino que reflejan la idea de que la mayoría de las personas escuchen su nombre. Estos perfiles de impacto onogram son el resultado de una encuesta en línea continua y por lo tanto cambian con el tiempo. Los onogramas actuales muestran un extracto hasta agosto de 2017. Los resultados actuales se pueden encontrar en nuestra página web. ¿Cómo leer los onogramas? En las primeras 3 columnas se le pregunta cómo uno se siente cuando escucha el nombre de pila. Muy familiar, extraño, de moda, o antiguado, eufónico o no eufónico. Después, se valora a una persona con este nombre. ¿Es ella hombre o mujer, joven, mayor, simpática, antipática, deportiva, no deportiva, moderada, enérgico, sociable, solitario, pobre, rica, atractiva, no atractiva, religiosa o atea, y inteligente y no inteligente? La siguiente. Así se ve un onograma, por ejemplo, para el nombre Isabela o para una persona que se llama Isabela. En Alemania, Isabela es un nombre muy eufónico, se presenta una mujer muy atractiva, muy joven. Eso se puede ver en este onograma. Las barras indican cómo los encuestados calificaron un nombre hasta el momento. Si un nombre es discreto con respecto a un par de connotaciones, la media de ese par muestra la erupción más alta. Muchos nombres, especialmente los nombres extendidos y de larga tradición, como Stefan, Claudia, Gabriele, muestran pequeñas anormalidades. Eso no es raro. Cuanto más a la izquierda o a la derecha del centro se concentran los valores, más claro está el nombre asociado con una connotación general. Así, Gottlieb evoca la imagen de un nombre muy religioso, Willi como una persona muy sociable. Incluso las gradaciones se pueden leer. Por ejemplo, un Frank parece más masculino que un Jens, y una María parece más atractiva que una Ute. También es concebible que los valores se acumulan tanto a la izquierda como a la derecha, como la percepción de la edad de nombre de pila Greta, que refleja que este nombre está en un renacimiento. Aquí tenemos el onograma de Isabela, la próxima, y otro para el nombre femenino Bärbel, que es una forma diminutiva de Bárbara. Y aquí nos vemos que Bärbel, una persona que se llama Bärbel, se presenta como una persona mayor, el nombre no eufónico y no deportivo, y todo lo contrario al nombre Isabela.
Por eso yo puse las imágenes para presentarse como los alemanes se presentan personas con el nombre Isabella y Bärbel. La próxima. A modo de comparación, se evaluaron los nombres de pila más populares de los últimos 100 años en Alemania. Los nombres más frecuentes al final del siglo XIX y al principio del siglo XX se pueden ver aquí como Alfred, Arthur, Adolf o Bärbel, Bertha, Elfriede, Elisabeth. La siguiente. Analizando los onogramas de los nombres de pila de esta época, como por ejemplo Elfriede, Karl-Heinz, Arthur, Adolf, se puede ver que las personas con estos nombres de pila se califica notablemente mayor. Y las personas con el nombre de pila Adolfo, hay la siguiente más. Esos son todos ejemplos para estos nombres. Bueno, las personas con el nombre de pila Adolf, con un prestigio bastante negativo en Alemania por la historia, también se calificaban como muy antipáticas y poco atractivas. La siguiente. El segundo grupo son los nombres de pila después de la Segunda Guerra Mundial. Se cambiaron completamente. Empezó la era de la libertad de imposición de los nombres. Los nombres femeninos más populares, por ejemplo, de la década de los años 50, fueron Angélica, Brigitte, Gabriele, y para los hombres Jürgen, Klaus, Bernd. La siguiente. Los portadores de estos nombres de pila también se consideran mayores, pero significativamente menos que los nombres del primer grupo. Eso se ve, por ejemplo, en estos onogramas de Angélica, la siguiente, Mónica, después Jürgen, la siguiente, y Ralf, la siguiente. La siguiente. El tercer grupo son los nombres femeninos más populares en la década de los años 80, como Ana, Cristina, Francisca, Julia, Catarina, Alexandra, Christian, Daniel. Se ve que son nombres nuevos, y en los años 90 siguen estos nombres, pero hay nuevos como por ejemplo Florian, Kevin, Michelle. La mayoría de estos nombres de pila se pueden encontrar hoy en la lista de los nombres más frecuentes entre los recién nacidos en Alemania. Estos son nombres de pila con una larga tradición. A pesar de su edad, se perciben como nombres bellos y que suenan bien. La próxima. Estos nombres, que no son ni muy antiguos ni muy modernos, son intemporales. Por ejemplo, los nombres María o Marie, Ana, Alexandra, se perciben al mismo tiempo como nombres muy conocidos y anticuados y de moda. La segunda barra se puede ver al mismo tiempo de moda, al mismo tiempo antiguo. A diferencia de los nombres de los primeros grupos, uno siente que estos nombres suenan bien y los portadores de estos nombres de pila son bastante atractivos y simpáticos. Eso se ve también en estos onogramas. La siguiente. Más ejemplos: Paul, por ejemplo, Michael, Kevin. Una excepción es el nombre Kevin. Él era uno de los nombres masculinos muy populares. No, atrás. Bueno,
muy populares en los años 90 en Alemania, por numerosos portadores en cine, televisión, la presencia mediática de este nombre de pila, así como por su eufonia. Muchos padres eligieron este nombre de pila para su hijo. La siguiente muestra cómo se desarrolló los registros del nombre Kevin entre los años 60 hasta 90 en Alemania. Los nombres de los países de habla inglesa, como Kevin, son muy populares hoy en familias sociales más débiles. Numerosos estudios sobre nombres de pila, la siguiente, como el tesis de maestría del Centro para Investigaciones de los Niños de la Universidad de Oldenburg, que no se ocupa de estudios lingüísticos, sino estudios sobre maestría y sobre niños, evalúan a los niños con los nombres Charlotte, Sophie, Marie, Hannah, Alexander, Simon, Lucas y Jacob como niños amables, inteligentes y sin problemas de comportamiento. Y los niños con los nombres Chantal, Mandy, Angelina, Jacqueline, Kevin, Justin, Maurice como menos inteligentes y con problemas de comportamiento. El texto de una maestra en esta investigación que dice, Kevin no es un nombre, sino un diagnóstico, pasó por los medios de comunicación. Conceptos como el nuevo término kevinismo y chantalismo salieron a la luz, lo que dio a este nombre una reputación muy negativa. En consecuencia, el nombre Kevin, que al principio era muy popular, muy eufónico, ahora se considera no eufónico, y los hombres llamados Kevin se consideran antipáticos, pobres, poco atractivos y no inteligentes. Esto refleja la influencia de los medios de comunicación, lo que aumenta los prejuicios contra el nombre Kevin. Bueno, la siguiente. Los nombres hoy son casi iguales que en los años 90, pero tenemos una tendencia que hoy predominan nombres de pila muy cortos, como para hembras Mia, Lea, Lily, Lily, para varones Ben, Paul, Tim, Tom, David. Estos nombres se perciben como melodiosos y de moda. Los portadores de estos nombres de pila se imaginan como personas jóvenes, dinámicas, atléticas y atractivas. Bueno, los ejemplos siguen. León, por ejemplo, de moda, muy eufónica, simpático. Lo mismo para Finn, León. Finn, León. La siguiente. La siguiente. ¿Ay? Mía, para como forma corta de María. La siguiente. Lily, otra. Siguiente. Leni. Siguiente. Bueno, un problema son, bueno, para mí no, pero los nombres populares en la ex-RDA fueron los nombres Mandy, Peggy, Sandy, Cindy, Ronnie, Randy, Silvio. Hoy se consideran más
despectivos y perciben a las personas con estos nombres como menos inteligentes y menos atractivos. La siguiente. El nombre femenino, por ejemplo, Mandy, fue muy popular en la RDA. En el estudio sobre que yo mencioné anteriormente, él es el equivalente femenino al nombre Kevin. Se considera que las niñas llamadas Mandy son de bajo rendimiento y con problemas del comportamiento. En el este de Alemania, la siguiente, hay numerosas mujeres y niñas con este nombre, que no son ni de bajo rendimiento ni propensas de comportamiento, al contrario. El este de Alemania apenas fue considerado en el estudio mencionado anteriormente. En consecuencia, las calificaciones no son representativas para toda Alemania. En la mapa se ve la concentración en el este, generalmente en la territoria de Leipzig, Sajonia, donde tenemos la mayoría de las mujeres con el nombre Mandy. Los onogramas para nombres de pila como Mandy, Peggy o Ronnie confirman los prejuicios contra los alemanes orientales de la ex-RDA, que uno sospecha detrás de estos nombres. Se los consideran menos inteligentes, más pobres y menos atractivos. Bueno, la siguiente. Eso es el desarrollo del nombre de Mandy. La siguiente. Peggy. La siguiente. Ronnie. La siguiente. Bueno, desde más de 10 años se nota un renacimiento de los antiguos nombres de pila de origen alemán germánico, como Friedrich, Heinrich, Wilhelm, Bruno, Hugo, Richard, Frida e Ida. Los onogramas para estos nombres a veces son muy equilibrados por la edad y el atractivo de los portadores del nombres. Bueno, siguen ejemplos para Friedrich, Frida, Karl. Aquí se puede ver que Karl era un nombre muy popular al principio del siglo XX y después desapareció más o menos y ahora ya está llegando a la moda. La siguiente. Bueno, Bruno es lo mismo. Otro ejemplo, Hugo. La siguiente. Bueno, el regreso a estos nombres surgió hace más de 10 años como parte del estudio a largo plazo. Tendencias en los nombres de pila en Alemania se realizó en el Centro de Onomástica de la Universidad de Leipzig entre 2006 y 2008. Ya una encuesta en línea sobre diversos aspectos de la percepción de nombres de pila, como por ejemplo la edad del portador del nombre. Preguntamos por los nombres de pila Eberhard, se pueden ver aquí todos los nombres, Elfriede, Michael y otros. Como resultado de la evaluación de las respuestas, Eberhard y Elfriede fueron considerados 100% ancianos, Michael y Claudia 30% mayores. Sin embargo, los nombres Michael y Claudia no se entendieron como nombres modernos. Los nombres bien conocidos y hoy populares Friedrich, Paul, Frida, Hugo, en este tiempo todavía se evaluaron como nombres antiguos, pero a veces ya como nombres modernos. Eso se ve. Por ejemplo, Frida todavía 83% antiguo, pero ya moderno 7%.
Perceptible fue la calificación de las personas con los nombres María y Michael, que fueron considerados muy religiosos. María incluso el 80%. Aquí los conocimientos del trasfondo sobre la Virgen María y el arcángel Michael superpone la evaluación real de los portadores del nombre. Bueno, la siguiente, y ya estoy... Bueno, olvidé, no voy a hablar sobre los nombres extranjeros, pero todavía se tienen una calificación negativa, porque son muy extraños todavía. Bueno, en los perfiles de impacto gráfico o nogramas, las percepciones actuales de la edad de los nombres de pila o de los portadores de nombres están obviamente claramente definidas. No se puede decir cómo es la autenticidad de los resultados de los otros aspectos, el atractivo, la religiosidad, la riqueza, pobreza, la inteligencia. ¿Cómo se puede ver que los portadores de los nombres María, Michael, Gabriel se ven como personas muy religiosas? Es más probable que se refiera a la información sobre los nombres y su historia, y menos sobre los nombres actuales. Se debe suponer una correlación eufonía y atractivo, así como la edad y la deportividad. Una desventaja de los onogramas es que la encuesta se realiza de forma anónima. Por lo tanto, no hay ninguna información sobre la edad, el origen y el nivel educativo de los encuestados. En consecuencia, tenemos que analizar los resultados en sus tendencias. Queda por ver si los cambios en la valoración pueden detectarse durante un periodo de tiempo más largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Rodríguez, por tu participación. Resulta un estudio novedoso en nuestro país. Abrimos la sesión para una o dos preguntas porque estamos casi sin tiempo para la siguiente presentación. ¿Alguien desea hacer un comentario? Hay una pregunta. Mi pregunta es rápidamente, sé que no es un estudio tuyo porque lo necesitas de alguien más, pero ese en donde le atribuyen cuestiones de comportamiento e inteligencia a los nombres, ¿puedes explicar un poquito nada más cómo lo hacen? O sea, ¿qué metodología para llegar a esa conclusión? Como que haremos la encuesta. No entendí bien. Sí, la ¿cómo encuesta. es que se determina que son más o menos inteligentes? Como que, o lo de los problemas del comportamiento. Si es sobre una medida, perdón, si esas conclusiones son sobre una medida de correlación, por ejemplo, de un examen de IQ o cosas así, para decir que son nombres de personas más inteligentes con más problemas de comportamiento, o si es un estudio de percepción y cómo lo hacen. Esos fueron ejemplos de un estudio de maestría en 2009. Y como resultado de esos, resultó que todos los nombres ingleses, por ejemplo, o niños con nombres ingleses, se evalúan los maestros, no nosotros, los maestros como menos inteligente, con más problemas de comportamiento. Pero yo ya dije que el estudio no es
representativo, porque, por ejemplo, Mendy salió también muy negativo y tengo que decir que la otra parte es más, hay más maestras que calificaron los nombres que, por ejemplo, en nuestra parte del este tenemos solo 6% de maestros que calificaron los nombres. Pero la cosa es que un estudio no tan representante influyó tanto a nuestra sociedad que salieron a luz términos como kevinismo. En Internet, en Wikipedia, se puede leer qué significa kevinismo. Y está escrito, kevinismo es la incapacidad de dar un nombre bueno a su hijo. Y eso es como, yo no sé, arrogancia de gente que dicen que estos nombres, porque la verdad es que grupos con un nivel educativo más bajo prefieren estos nombres, pero eso no significa que estos nombres son malos o menos atractivos. Cada grupo social tiene sus nombres. Eso ya era antes, 100 años atrás, y hoy es igual. Muchísimas gracias. Vamos a cortar un momentito la grabación para que quede registrado y continuamos con la siguiente participación. Muchas gracias.